Estamos en la segunda sesión de las truadas de Disentir la Historia, Memorias de Coloniales, Memorias Insumisas, que como la mayoría de la gente que ha estado interesada sabe, son la continuación de unas jornadas que se hicieron el 26 y 27 de noviembre del año pasado y que han tenido como objetivo juntar a diferentes artistas, pensadoras, escritores, poetas, que vienen trabajando y vienen pensando en torno a cómo se construye la historia, quién escribe la historia, a quién le pertenece la memoria, si la memoria está dada de por sí o hay que trabajar sobre la memoria en el caso de los grupos invisibilizados. Disentir la Historia, Memorias de Coloniales, Memorias Insumisas ha sido un primer experimento, creo yo, o uno de tantos, pero un experimento claro que se ha enfocado en reunir gente que sabe que la historia es un campo de batalla, es un espacio de disputa política, en el que los grupos minorizados, menos escuchados, los grupos racializados inmigrantes de las ciudades grandes, como en el caso de Barcelona, no tienen acceso a la representación en la memoria como los grupos dominantes. A partir de ahí, pues nosotras nos hemos planteado, después de una invitación que nos hiciera la Regiduría de Memoria Democrática del Ayuntamiento, a pensar y a juntar gente que nos ayudara a establecer o más o menos a coleccionar metodologías de hacer memoria que pudieran permitirnos ampliar quiénes pueden escribir la memoria, quiénes pueden reescribir la memoria y desde dónde se escribe la memoria. Entonces, en el marco de Disentir la Historia, estas jornadas que se hicieron en noviembre, nos pareció importante hacer una continuación en marzo, recoger temas que se habían conversado en noviembre en un formato absolutamente en streaming virtual por las condiciones que todos ya conocemos, y continuar en marzo de otra manera. Entonces, en marzo, la semana pasada, tuvimos a René Sipi, que estuvo hablándonos de la trayectoria de las mujeres africanas y sus luchas como migrantes en Cataluña. Y hoy hemos invitado a Miguel Ángel Vargas Rubio y a Helios Garcés, que nos acompañan y que van a conversar hoy sobre la memoria y la historia desde unos recorridos muy distintos. Tanto Miguel Ángel Vargas como Helios son escritores, poetas y sobre todo son pensadores, gente que ha estado trabajando desde distintos ámbitos y con herramientas artísticas, poéticas y desde la dramaturgia, en el caso de Miguel Ángel, en el ámbito de la memoria del pueblo romaní. Han estado también sentando posición en relación con el antigitanismo y han estado abordando posturas frente a la memoria decolonial, o lo que nosotros hemos estado llamando la memoria decolonial, con herramientas que vienen de una tradición de pensamiento muy distinta, muy rupturista, que es la tradición de pensamiento radical Roma, diría. Hoy Miguel Ángel y Helios van a disertar unos 10-15 minutos cada una, y luego vamos a tener la oportunidad de escucharles preguntándose y repreguntándose, y yo también dejaré preguntas y abriremos la palabra al público para conversar con ellos. Pues por mí, en el momento en que quieras, Miguel Ángel o Helios, yo creo que Miguel Ángel va a comenzar primero. Te escuchamos, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas. ¿Se me ve y se me escucha por aquí? Perfectamente. Vale, muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de hablarnos, pensarnos, cuestionarnos y
y aprender unos de los otros y sobre todo también cuestionar también incluso hasta nuestras propias contradicciones. Elios y yo además somos, bueno, amigos desde hace muchísimos años y hermanos en muchísimas luchas y es quizá después de mi pareja la persona con la que más hablo. Entonces para mí es un desafío el que decidamos trasladar este tipo de, de, conversaciones que tenemos en un espacio más privado, pues pasarlas a un ámbito más público, y, porque son muchas las cosas que compartimos. Cuando se me planteó esto, pues claro, tengo también muchas dudas de cómo afrontarlo y luego también pensé, como tú misma acabas de decir, que es una continuación de aquellas jornadas que hicimos en noviembre. Luego, con lo bueno de este tipo de jornadas es lo que se te queda y el interés. Y claro, después, curiosamente, pude responderme muchas cosas que en su momento no pude, ¿no? Y es, claro, aquellas veces todo iba en torno a la reflexión sobre la hispanidad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cómo era aquello de la hispanidad en el franquismo, ¿no? Y cómo se vertebraba. Claro, pues a partir de ese momento, curiosamente, no sé, quizá también porque al final uno también está atravesado por obsesiones que a uno le llegan, ¿no? Pero me fui encontrando con una serie de materiales que me di cuenta de que otra vez son cosas que no están planteadas. Yo parto quizás de una diferenciación entre lo que signifique memoria y lo que signifique historia. Porque además también asumo también que una visión de lo que hago es muy fragmentada porque es la propia naturaleza de la práctica artística la que me hace tener esta visión fragmentada o fragmentaria de las historias. Soy una persona que me interesa muchísimas cosas y eso a la vez también es un problema porque cuesta trabajo como cerrar. Entonces, para mí, los artefactos artísticos, los momentos de afirmación artística son momentos de cerrar, es decir, bueno, vamos a hacer el esfuerzo pues, de concentrar algunas ideas, ¿no? Entonces, desde la práctica artística me doy cuenta que hay muchísima discusión en torno a la memoria y a la historia. Y incluso em, se dirigen hasta a ámbitos completamente diferentes. Más allá de lo que signifiquen las palabras en el ámbito político institucional, o quizá también incluso por eso mismo. Me doy cuenta que parece como que existe la percepción de que las personas no tienen memoria, ¿no? Y que eso como que les hace no tener conciencia histórica. Y claro, para mí es un problema porque me doy cuenta también de que la insistencia en la memoria, que tiene también muchísimo que ver con lo sensorial, esa negación de la capacidad que tiene la gente de la memoria es también una negación de la historia. Entonces, últimamente lo que estoy haciendo es lo contrario. Si en vez de hablar tanto de memoria, hablo más de historia. Y pongo la práctica, pongo un ejemplo práctico. Hace un mes, sí, hace un mes empecé a trabajar en un proyecto local aquí en Sevilla, que es desde donde estoy hablando, en un ámbito muy particular que es el Polígono Sur, que es una de las zonas de Europa con un gueto, un gueto gitano de los más grandes de Europa. Allí hace 3 años se inauguró un edificio colosal, la Factoría Cultural, y con fondos europeos y que eh, eh, muchas de las cosas que se han hecho en ese sitio, que tienen muchos problemas de aceptación también por parte de la comunidad del barrio, tienen que ver con trabajo sobre la memoria, ¿no? Y entonces como que hay muchísimos proyectos artísticos, incluso proyectos de vanguardia, que tienen que ver con activar la memoria de los grupos. Y claro, el problema está cuando tienen que mostrar eso en un entorno público, cuando tienes que mostrar el impacto que ese proceso de memorialización haya tenido en el trabajo comunitario.
Y ahí es cuando me di cuenta de que hay quizá un exceso de sensorialidad malentendida, que es la que impide que haya una reflexión seria sobre de dónde vienen las circunstancias históricas de esto. Vale, muy bien. Génesis García, que es una investigadora y profesora de flamenco, dice que cuando ella da una conferencia dice que yo vengo a hablar aparte de enseñar un PowerPoint. Lo digo porque muchas veces, y recuerdo que me reñían muchos de mis profesores en el Instituto del Teatro cuando decían que las conversaciones de bar no son una forma de compartir el conocimiento. Yo, la verdad que echo mucho de menos los bares y por eso he compartido esta imagen del rinconcillo. Dije que iba a compartir aquí me tenéis. Como hay que competir con un entorno donde la oferta de gente desnuda en Instagram y en Twitter y en redes sociales es muy grande, decidí también sacar esto y explicarlo. Esto fue una pequeña performance que hice en el año 99 en La Cartuja, en el monasterio de La Cartuja en Sevilla, y le llamé Gitanito en La Cartuja. Y en ese momento, pues lo que es... mi espalda está llena de fechas en relación con la persecución de los gitanos. El año 1499 es el año del el inicio de la jurisdicción contra los gitanos en España. Entonces, bueno, pues, decidí hacer este pequeño acto un poco loco. Tenía 21 años. Pero lo curioso es que yo entonces no tenía ni idea de lo que significaba tener una perspectiva crítica, decolonial con la historia. Supongo yo que llevo desde muy pequeño preguntándome por qué no me han contado mi historia. Y claro, y aquí vamos otra vez a lo que decía yo tenía la memoria de mi familia, pero no tenía una traslación en ámbitos educativos ni en ámbitos académicos difícilmente. En ámbitos artísticos sí hay como ciertos episodios o ciertas obras artísticas que son como muy relevantes en cuanto a compartir una visión de la historia de los gitanos en España. Pero claro, ¿qué pasa? Para mí la historia es un ejercicio social, es colectivo. Y además, estructuralmente está hecha, o la hacemos todos, de forma que sea un trabajo continuo y que nos obligue a cuestionar lo que hace 3 días hemos afirmado. Y eso es lo que a mí me hace como tener una visión diferente de cómo ha sido nuestro pasado, cómo nos han contado que ha sido nuestro pasado. Y aquí lo conecto con, bueno, por ejemplo, este es un clásico. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Sevilla a estudiar Historia del Arte, claro, Sevilla, que puede ser una de las ciudades españolas o de Europa con mayor población gitana. Sin embargo, a pesar esto fui consciente mucho más tarde, a pesar del exceso de representación en determinados ámbitos, luego hay también una absoluta invisibilización en muchísimos espacios públicos donde, claro, siempre se habla mucho de esto, de que, bueno, hay que ver que no se puede estudiar la historia de los gitanos en España, que no hay ningún departamento de estudios gitanos en ninguna universidad pública en España. Claro, eso está ahí, pero es que además hay una cosa de la que fui consciente más tarde. Todo esto, si estoy haciendo este pequeño traslado, este pequeño recorrido, no diría biográfico, porque no lo quiero plantear así, pero en todo caso generacional, donde muchísimos, o sea, nuestros conocimientos los conocimientos que estamos teniendo sobre nuestra propia historia son conocimientos que hemos adquirido fuera del ámbito institucional, completamente fuera. Y esto es algo que las propias instituciones no son conscientes. ¿Por qué? Y aquí voy a por lo menos a algunas de las ideas con las que he ido trabajando en estos años. ¿A qué se debe ese exceso de representación? Es decir, simbólicamente los gitanos estamos muy presentes en la historia de España. Y claro, eso la gente lo ve como algo positivo. Y sí, esa presencia obsesiva a través del siglo XIX y del siglo XX de personajes gitanos, de algunos artistas gitanos
tiene que ver con, lo que yo he llamado en su momento el gitanismo, que es esta moda que aparece en el siglo XVIII como una moda reaccionaria contra la Ilustración, en la que los gitanos como concepto se convierten en un elemento, aquí sí, identitario no de los gitanos, sino de una parte de la burguesía y la nobleza española. Claro, esto además no es tan simple ni es tan como que, bueno, visto desde ciertos lenguajes actuales, pues se podría ver como una apropiación o un robo de la identidad. Sí, está todo eso ahí, pero al final también siempre es mucho más complejo. Bueno, pues como consecuencia de todo eso, aparece el flamenco. Y claro, esto es el gran problema de la investigación histórica gitana en España, porque el flamenco ocupa todo el espacio de los recursos, del espacio político, el espacio público. Es decir, mira, hace 2 días, ayer mismo hubo en el Congreso de los Diputados de España, pues, los 3 diputados gitanos, claro, estamos hablando de la política de representación. Ellos son gitanos porque lo son, pero nunca, no fueron elegidos por ser gitanos. En España no hay posibilidad de que se elijan a los gitanos por serlo porque no hay reconocimiento institucional. No hay, más allá de esa continuación de lo que sigo hablando, que es la presencia obsesiva de los gitanos en la cultura española. Pues el flamenco y la flamencología, que es esta pseudociencia de análisis del flamenco, ha tenido como consecuencia para mí algo que es muy dañino a la hora de afrontar la historia y la investigación histórica sobre gitanos, que es hacernos creer que porque existe el flamenco, nuestra historia ha sido solamente el recorrido hacia el fruto del flamenco. Es decir, es como que nuestra propia existencia tiene sentido en tanto en cuanto tiene como consecuencia el flamenco. Y eso es un problema, porque eso, insisto, coloca la problemática de los gitanos solamente en cuanto al espacio público, pues en todo, como que todo lo que tiene que ver con flamenco tiene mucho más interés, tiene mucho más en este momento de visibilidad, pues tiene mucha más visibilidad. Y vuelvo a sacar lo que dije antes de que ayer Ismael Cortés, Sara Jiménez y Beatriz Carrillo, que son los 3 diputados gitanos de 3 partidos diferentes, sacaron adelante una iniciativa para hacer una comisión para digamos que el análisis político-jurídico en el ámbito institucional español de lo que significa el antigitanismo. Entonces, es muy válido, pero te aseguro que eso ha tenido muchísimo menos impacto en los medios y en las conversaciones que cualquier tontería que tenga que ver digo tontería con todas las consecuencias, que tenga que ver con la problemática del flamenco. Y cuidado, que esta crítica que yo hago al flamenco y a la flamencología, esto no invalida el reconocimiento que yo le hago al flamenco, pero yo lo hago por otro lado. Sí, otra parte de mi trabajo, y aquí ya termino porque me estoy dando cuenta que me extiendo más que una vieja, y supongo yo que Elios también va a hablar sobre esto, sobre cuál es el espacio que ocupa la vida gitana en la modernidad europea. Yo también estoy partiendo últimamente, y este es otro de mis campos actuales de trabajo, que es los gitanos somos ya, tenemos nuestros propios espacios, incluso tenemos hasta nuestra propia percepción del tiempo. Tenemos incluso hasta nuestros propios espacios institucionales, ¿no? De espacios de reconocimiento interno. Otra cosa es que estos espacios tengan relación con espacios de la institucionalidad. Es decir, ya podríamos incluso filosóficamente conectarlo con los espacios herederos de la modernidad. Y creo que aquí pues, es por donde puedo dejarlo, como que es una parte del problema que tenemos de la investigación histórica en el flamenco es el excesivo espacio que ocupa el flamenco,
la excesiva, la problemática que tenemos con respecto a la memoria y a la historia, y la problemática del reconocimiento de qué significa, cómo se relacionan los espacios gitanos y los espacios de la institucionalidad. Ahí lo dejo. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Ahí se me abren muchas preguntas y cuestiones que plantear luego. Te escuchamos, Helios, y luego seguimos conversando. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Ok. Bueno, pues... Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, a mí también, por supuesto, me gustaría, porque es de justicia hacerlo, agradecer a quienes han hecho posible estas jornadas y a quienes tuvieron el detalle de invitarnos a formar parte de esta sesión. Así que gratitud infinita hacia las compañeras Angelin Marín y Rebecca Close, quien comisarían estas jornadas como parte del trabajo que vienen haciendo a través del equipo de investigación artística Críticas al Día. Gracias por abrirnos la puerta e invitarnos a entrar y por estar ahí, ¿no?, abriendo posibilidades como estas. Y gracias también a la gente de Regiduría de Memoria Democrática y al BORN, Centro de Cultura y Memoria, por organizar unas jornadas que, por cierto, pues representan un enfoque lamentablemente poco frecuentado, ¿no?, para abrir el camino hacia la memoria y la historia, desde otras memorias y otras historias, ¿no?, por medio de otras literaturas, de otras prácticas artísticas, otros pensamientos críticos. Porque al fin y al cabo, el otro, ¿no?, no es alteridad por gusto, ¿no?, ni por moda o por fetichismo identitario, ¿no?, sino que es alteridad porque ha sido obligado a transitar la periferia, también la periferia de la memoria, ¿no? Y sin embargo, esa alteridad, en toda su complejísima heterogeneidad, ¿no?, se niega a ser reducida al rol de la víctima. Y las prácticas literarias, artísticas, políticas, espirituales, de quienes habitan las periferias son precisamente un síntoma de rebeldía. Y no hablo únicamente desde un punto de vista simbólico, ¿no?, sino desde un punto de vista semántico, estético y material, al margen de que gran parte de esta división, ¿no?, artificial entre lo simbólico y lo material sea fraudulenta, ¿no?, que lo es desde mi punto de vista. Entonces no se trata entonces de una reconsideración romántica, ¿no?, de la opresión, sino de reclamar una forma dignificada de interpretar la manera en la que, a través de las prácticas artísticas, también se quiebra la pretensión de una memoria única, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel podría quizás después volver, creo que él podría analizar de alguna manera cómo también, ¿no?, a pesar de la crítica al gitanismo, no a pesar, sino ¿no?, además de la crítica al gitanismo, se le puede reconocer al flamenco, ¿no?, también como práctica artística esa pretensión de desbancar, ¿no?, de quebrar la memoria única, ¿no?, y por lo tanto también de quebrar un presente único que pretende desembocar en una imaginación y en un futuro monolítico, ¿no?, y de llamar la atención sobre algo esencial. Y es que eso que llamamos raza, ¿no?, articula, a veces de forma sutil, otras no tanto, gran parte de los esfuerzos contemporáneos por reconstruir la historia, ¿no?, y honrar la memoria, lastrando así el propio potencial transformador que reside en la revisión crítica del pasado. Un ejemplo claro. Hace unos días teníamos al presidente francés Macron aludiendo a las alianzas antifascistas históricas entre la resistencia española y francesa frente al régimen nazi, ¿no?, gesto por el que fue frenéticamente aplaudido en nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, España y Francia también fueron aliados y competidores en la empresa colonial, en el norte de África y en buena parte del resto del continente, perpetrando genocidios muy anteriores al sucedido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué responde Macron ante el genocidio de 1,5 millones de argelinos durante la época colonial? Pues responde
no habrá arrepentimiento ni disculpas. ¿Qué responde el Estado español ante los intentos de genocidio anteriores al siglo XX contra la población gitana? Ante los ataques químicos contra la población civil del Rif, ante la colonización de otras geografías pertenecientes al norte de Marruecos, de Guinea Ecuatorial o de Filipinas, o anteriormente de Abya Yala. Pues sencillamente no responde, como no responde Macron ante la persecución histórica de los gitanos por el régimen de Vichy, o ante el asedio sistemático al que Haití o Senegal son sometidos por haber enfrentado valientemente a sus regímenes coloniales. Entonces, ¿qué historia y qué memoria? Y la raza es también un significante que preña las prácticas artísticas, ¿no? Que invade y fija criterios estéticos, determinando el alcance de la propia literatura, de la crítica literaria y estableciendo férreos límites y márgenes. Así que desde esos márgenes, estas memorias otras, ¿no? Memorias de otras comunidades, de otras subjetividades, de otros pueblos invisibilizados, no solo se reclama un lugar en el centro, sino que a través de otras prácticas artísticas, de otras imaginaciones, de otras maneras de ver el mundo, se proporcionan herramientas para sanar heridas y proponer horizontes, ¿no? Horizontes sin los que no hay reconstrucción posible de ninguna memoria, de ningún presente y de ningún futuro. Y reconstruir las memorias para contarnos la historia es precisamente como, ¿no?, finalmente decidíamos titular a esta sesión. A mí me interesa el potencial creativo que reside en nuestra propia reconsideración de la memoria y de la historia, ¿no? Lo cual pasa necesariamente, desde mi punto de vista, por una reconsideración sobre el potencial radical de la imaginación y de los imaginarios, ¿no? Y quiero que se me entienda por qué. Esta es una materia muy sensible, por culpa de la banalización de un debate que actualmente se ha convertido en un terreno intransitable. Y me refiero al supuesto debate en torno a la posmodernidad, ¿no? Debate que no es solo puramente filosófico, si es que existe algo así, ¿no?, sino que afecta a nuestra forma de percibir las prácticas artísticas, la literatura y la misma propuesta de una memoria decolonial, o mejor dicho, de memorias decoloniales, ¿no?, en plural. Y es que se ha constituido, al parecer, en norma española la costumbre de denominar peyorativamente como posmoderno el pensamiento cuyas asunciones molestan, no se desean aceptar o cuyos criterios no tienen la simple capacidad para comprender, ¿eh? Y lo hacen a menudo quienes desconocen escandalosamente el propio pensamiento posmoderno y por lo tanto carecen de la legitimidad para articular una crítica seria y razonada. Lo positivo es que esta crítica ya está hecha, porque como siempre nadie inventa nada, ¿no? Hay que tener en cuenta que los recientes pseudodebates en torno a la posmodernidad, impuestos por los abanderados del pensamiento fuerte, o mejor, del pensamiento macho, frágil, se han puesto de moda no gracias a su pertinencia real, actual, ¿no?, sino al contradictorio influjo de determinados usos de las redes sociales, porque existen, de hecho, y es importante mencionarlo, críticas importantes y muy antiguas a esa masa de pensamiento amorfa llamada posmodernidad, desde el propio ámbito de la filosofía. Y vamos a obviar por el momento las realizadas desde la propia filosofía analítica occidental, ¿no? Algunas de estas críticas a la llamada posmodernidad se han dado desde América Latina, por ejemplo, no ahora, sino desde los años 70 y antes. Y no era en este caso una forma de deslegitimar a nadie en términos emocionales, ¿no?, ni de devaluar el pensamiento ajeno como débil, ni mucho menos estaba relacionada esta crítica, ya sea incluso de forma lejana, con esas tóxicas y reaccionarias alusiones a quienes reivindican su derecho a existir, sean cuales sean sus identidades y la forma en la que la materialidad de la opresión afecta a sus vidas y a la de sus comunidades, sus pueblos y colectivos, ¿no? De lo que se trataba entonces, entre muchas otras cosas, era de desvelar el carácter concreto, cultural, geográfico del desencantamiento posmoderno, de su pretensión de haber descubierto nuevas formas de comprender el poder, el lenguaje, la identidad, la estética,
y de su provinciana alusión a la muerte de los grandes relatos, acá, de los grandes dioses, también de los grandes relatos críticos y artísticos convencionales, ¿no? Porque, ¿cuáles eran esos grandes dioses que dejaron de representar algo en la vida de la gente, ¿no? ¿De qué vida y de qué gente estamos hablando? Pues son los relatos, los dioses y las formas de vida de una parte muy concreta y muy limitada de eso que llamamos la humanidad. Así que lo que desde el pensamiento crítico de otras partes del mundo se les recriminaba a la posmodernidad no era, por ejemplo, su crítica necesaria, ¿no?, a los excesos dogmáticos del positivismo presente en determinadas ciencias sociales. Y tampoco era una reacción ante la sana revisión del esencialismo romántico que también operaba y opera en buena parte de la literatura y de las manifestaciones artísticas de este lado del charco. Lo que se ponía de manifiesto era, y es, su frecuente incapacidad para descubrirse como parte coherente de un pensamiento encarnado en un sentido cultural. Su incapacidad para referirse a sus relatos, a sus dioses, como dioses concretos. De pensar su ilustración, su tradición, su razón y su liberalismo como elementos circunscritos a un lugar del mundo, a una cultura particular, que expresaba de forma legítima su hartazgo, pero consigo misma, la propia modernidad. Y desde este punto de vista, la posmodernidad no era post nada, sino que demostraba ser pura modernidad, ya que se mostraba incapaz de problematizar los límites mismos de la modernidad eurocentrada de la que esa cultura es resultado, pero también artífice. Y parte de esta crítica se basaba en la descolonización de las cosmovisiones originarias, no como forma de tradicionalismo nostálgico, sino como formas de ver, de pensar y de sentir divergentes, que también habían sido afectadas por la modernidad, pero que no miran hacia la posmodernidad en busca de respuestas, que no dependen de una narrativa prepotente del desencanto universal, ¿no?, sino que todavía beben de fuentes de saber y de hacer otras. Y eso está en 3/4 partes del mundo, que al mirarse al ombligo, no creen que están mirando al ombligo del mundo, sino tan solo a su propio ombligo. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque en este sentido yo no aspiro a revolcarme en una literatura que ha sido obligada a reconocer su particularidad, ¿no?, que ha sido obligada, ya sea por razones editoriales o identitarias, que por otra parte, como si estos factores estuvieran fuera de la ecuación alguna vez, ¿no?, que no lo están, como a caer en el juego de las etiquetas étnico-culturales, ¿no?, sino que lo interesante, desde mi punto de vista, es desvelar el particularismo, la falsa consciencia de universalidad que vehicula los criterios estéticos y políticos de la literatura convencional y también de la literatura crítica de quienes siguen ubicándose consciente o inconscientemente en el relato identitario dominante. Ahora bien, ¿por qué hacer esto, no? ¿Para destripar a un determinado autor? No. ¿Para ubicarnos como observadores en algún lugar privilegiado del escalafón moral? Pues tampoco. De hecho, recuerdo algo que me chocó cuando alguien reaccionó ante una lectura crítica que le proponía hacer en torno a determinadas dimensiones de la figura literaria del poeta Jaime Gil de Biedma, ¿no? Y esta persona dijo: está feo señalar los privilegios, ¿no? Lo cual no tiene para mí ningún sentido, porque no se trata de señalar privilegios a un individuo. No me interesa ese debate de ataques personales y reacciones a la defensiva. Por eso, por regla general, elijo autores y autoras que respeto, a quienes he leído y de quienes aprendo, ¿no? Porque de lo que se trata es de situar en su justo lugar las alusiones sobre ese espíritu de una época, de seguir interrogando los puntos ciegos que cimientan los criterios estéticos y semánticos en base a los cuales hoy se lee y se escribe. Es decir, de desinflar la narrativa que sitúa a un nosotros específico en el centro desde el que se mide y pondera todo lo demás, ¿no? Desarmar esta pretensión. Porque, de nuevo, ¿de qué nosotros estamos hablando? ¿De qué memoria? ¿De qué historia?
de qué literatura, de qué prácticas artísticas estamos hablando. Y sucede que, en base a una crítica literaria basada en el paradigma marxista, entre paréntesis, eurocéntrico, la literatura que invisibiliza los conflictos de clase, por ejemplo, propios de su tiempo, ¿no?, es considerada una literatura ideológica que da la espalda a la representación crítica de las condiciones materiales, ¿no?, y que funda su vida en la voluntad de tornarse hacia la propia subjetividad, ¿no?, hacia el yo como espacio fundamental de conflictos, de carácter puramente psicologista, emocional, etc., ¿no? Lo que parece no contemplar este enfoque, que en gran medida es justo, es que eso que llamamos raza está en la base de los conflictos de clase, se quiera o no, porque la raza no es una identidad, sino que es un patrón de la estructura del poder internacional, que tiene que ver con los propios orígenes del capitalismo, y anticipándose a ello con la civilización que pare el capitalismo, que es una civilización que se funda material y epistemológicamente sobre la colonia, el genocidio, la esclavitud. Entonces, ¿cómo se explica una literatura crítica que todavía no ha aprendido a observar de forma concreta, no solo abstracta, la naturaleza racial del propio capitalismo? Si la raza informa los conflictos de clase, ¿cómo se explica esta ausencia? Pues bien, se explica porque la narrativa que está detrás de estas prácticas artísticas sigue siendo fundamentalmente identitaria, es decir, etnocéntrica. Lo cual quiere decir que invisibiliza determinados aspectos de la materialidad del conflicto y no precisamente aspectos superficiales. Ahora bien, esta no es una cuestión fácil de abordar. Primero porque la crítica que se propone aquí representa un ejercicio de interpretación que explora la narrativa, no un reproche moral personal para derribar o deslegitimar a nadie como autor ni como ser humano. Segundo, porque por culpa de una comprensión mediocre del conflicto, raza y género, ¿no?, son al parecer meras identidades, mientras que la clase, sea lo que sea que tienen en mente, es una estructura determinante. Pues bien, no hace falta citar aquí, porque ya lo hemos hecho demasiadas veces, a la pléyade de pensadoras del denominado sur global que demostraron la artificialidad de este enfoque y su falta de profundidad. Raza, clase, género parten de una misma estructura de poder material y epistemológica. Los zapatistas lo llaman la hidra, ¿no?, porque tiene muchas cabezas, ¿no?, lo cual significa que también invaden y constituyen nuestras subjetividades, ¿no?, y por lo tanto habitan nuestras identidades, destruyéndolas, intoxicándolas, atrofiándolas, ¿no?, así como habitan nuestra imaginación, en la cual también reside el potencial de la descolonización, ¿no? Lo interesante es que podemos acercarnos a este fenómeno también a través de las huellas que estas distorsiones, heridas, traumas dejan en las prácticas artísticas, ¿no? En este caso me refiero a buena parte de la literatura contemporánea. Explorar la construcción de una historia, de la voz narrativa, de la configuración del tiempo, de los personajes, de la presencia y ausencia de la alteridad, etc., ¿no? Pero no vamos a explorar todo esto, decíamos, a través de la literatura y las prácticas artísticas de quienes crean desde los márgenes, ¿no? Tampoco vamos a perder el tiempo explorando la literatura de autores significados abiertamente en tendencias reaccionarias, al menos no siempre. ¿Por qué? Pues porque es demasiado cómodo. Vamos a zambullirnos en la escritura de textos y autores, en principio, menos evidentes, ¿no?, mostrando así hasta qué punto la raza vehicula parte del criterio estético y ético de una literatura que de una forma u otra es considerada crítica. Y soy muy consciente de que no estoy presentando ejemplos específicos, ¿no?, que bajen un poco más a tierra la materia sobre la que hablamos. Pero si os apetece, podéis acudir a 3 artículos que escribí abordando la cuestión durante el año pasado. Se trata de 3 artículos que forman parte de una serie titulada Literatura y Raza, publicados en la sección cultural de la revista CTXT, Contextos, en los que abordo de forma superficial, porque tengo pensado seguir ahondando en ello en un futuro trabajo, determinadas dimensiones de
tres figuras, ¿no? Los títulos son, uno, Jaime Gil de Viedma y el encubrimiento del otro, el ángulo ciego de lo racial en la literatura del poeta barcelonés. El segundo es Cuando Tánger estaba de moda, Generación Beat, malditismo literario y privilegio colonial. Y el tercero y último, por el momento, era Entre García Lorca y el orientalismo doméstico. Y aquí se ejemplifica parte de lo que anteriormente decía sobre el respeto y el cariño que siento por las figuras que me propongo investigar, ¿no? Lo que en el caso de Lorca es especialmente significativo. Y mucho cuidado, porque yo no estoy explorando nada nuevo, ni lo pretendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que la ausencia de una mayor atención sobre la cuestión en el Estado español es cuanto menos llamativa. De todas formas, estoy seguro de que tarde o temprano esto también se pondrá de moda, ya que desde mi punto de vista nos encontramos en un momento de instrumentalización de la diferencia sin precedentes, al menos en este territorio. Y este es un hecho que tendrá consecuencias insospechadas. Algunas de ellas también esperamos que inesperadamente positivas para nosotros, ¿no? Así que, bueno, creo que voy a dejarlo aquí por el momento y os devuelvo la palabra. Gracias, Helios. Muchas gracias, muchísimas gracias. Has planteado con mayor profundidad temas que abriste en literatura y raza, que justamente los textos por los cuales yo te conocí, llegué a tu pensamiento y a través de leerte, debo decir, llegué a Miguel Ángel. Digamos que ese sería el recorrido. Y no sabía, cuando les invité, que eran tan amigos, ¿no? Como acaba de contar Miguel Ángel cuando comenzó. La verdad que, para que el público sepa, yo me enteré ahora, como ustedes, que los dos invitados son tan cercanos. En realidad, la intención de invitarlos juntos es porque siguiéndolos, yo he encontrado una particularidad en cómo piensan ambos asuntos relacionados con la identidad, un distanciamiento crítico, pero sin rechazo del todo a lo que sería la identidad gitana, y a unas estrategias antirracistas que son, digamos, que intentan que no se les, ni se les etiquete, ni se les fije en un lugar, ¿no? Porque ambos tienen un pensamiento muy hábil que va más o menos en el mismo sentido, ¿no? O a mí me parece que va por allí. Quiero entonces hacerles este comentario, es un comentario pregunta para pedirles a ambos que hablen un poco más de qué implica el posicionamiento a veces anti-identitario, al mismo tiempo que se hace un trabajo de conocimiento y reconocimiento de la historia, de la historia del pueblo romaní en el Estado, que es una historia, a mí como latinoamericana que vive aquí hace ya casi una década, no deja nunca de sorprenderme la invisibilización brutal de la historia gitana aquí, la desconexión entre las dos formas de opresión en Abya Yala o en Latinoamérica y con el pueblo gitano acá, o sea, cómo la estrategia del poder fue desconectarnos, ¿no? Hacernos completamente desconocidos los unos con los otros, pero aplicándonos estrategias de sometimiento muy parecidas, o probando, ensayando con unos, ¿no? Lo que luego se aplicó a otros. No deja de sorprenderme el racismo tremendo, al menos en lo que conozco de Barcelona y sus márgenes, con respecto a la población gitana, o sea que es un racismo institucional, sistémico, de segregación y de marginalización física, ¿no? Simbólica, etcétera, pero físicamente, ¿no? O sea, esos ejercicios de expulsión que no para. Y no deja de sorprenderme cómo
hay una inteligencia gitana que está siempre tejiendo un discurso, o por lo menos como yo les conozco, ¿no? A las distintas escritoras, pensadoras, activistas y también docentes que están trabajando la enseñanza, una inteligencia tremenda de romper esa tremenda invisibilización y opresión. Entonces, quería hacerles hablar un poco más sobre esa relación con lo identitario y no identitario, con ese lugar que ocupa el flamenco que Miguel Ángel ha mencionado, y con ese lugar que ocupa también la noción de raza en la mirada y en el imaginario artístico y literario. Bueno, si queréis... estaba pensando que realmente este tipo de debates de los que habla Helios, de los que yo me considero además no sé, como que aprendo mucho con él. Pero sin embargo, este tipo de debates te puedo asegurar que es como el elefante en la habitación, en muchísimos ámbitos, incluso hasta en ámbitos gitanos. Y por eso es importante tener esta actitud crítica con una visión de lo que significa la complejidad de la identidad, ¿no? Es decir, siempre que se tiene esta visión de la identidad X es así, realmente eso habría que afrontarlo con elementos críticos de análisis, ¿no? Entonces, además también, lo de que este tipo de discursos no se da, claro, eso es lo que nos debería llevar realmente a intentar explicar el por qué no se da. Claro, cuando Helios habla de dónde tiene origen esta división internacional del mundo, cuándo aparece, ¿no? Cuándo la raza se convierte en este elemento de jerarquía internacional, ¿no? Claro, hace poco creo que lo hablábamos a raíz de la lectura del trabajo de un historiador gitano inglés que se llama Adrian Marsh, que hace un análisis de la historiografía y de la historia de los gitanos desde la India hasta la entrada en Europa, pero él lo hace, claro, él descentra el punto de análisis, él no lo hace desde Europa, lo hace desde Turquía. Y eso a él, la propia idea de hacer un análisis desde el extremo de lo que se llame Europa, a él también le hace pensar. Entonces, claro, a mí, planteando esto de nuevo, que esto que plantea Elio, de dónde viene, en qué momento se da este cambio epistémico, claro, a mí lo que me hace pensar es que realmente la gente no sabe que la historia gitana empieza antes de la modernidad. Con lo cual eso ya nos debería hacernos plantear realmente que muchas de las cosas que vivimos como gitanas son resultados de este tiempo que vivimos bajo la modernidad. Entonces, claro, eso en cuanto al tiempo, el tiempo de cómo se hacen las categorías históricas de los gitanos, ¿no? Bueno, pues ese periodo original, ¿no? Y además me gusta mucho que se use la palabra cristalizar. ¿Cuándo y por qué cristaliza la identidad romaní? Claro, a mí me gusta mucho tomarlo como un ejemplo claro de cómo las circunstancias históricas te hacen eh, tomar una posición frente al mundo. Y es esa asunción de que la identidad romaní está formada por una serie de crisis que van heredando desde la cosmogonía india que se choca con los mundos del Islam, que a su vez también tiene relación con el mundo zoroástrico y luego también cristaliza, y aquí viene la clave, cristaliza en un entorno tan complejo de enfrentamiento de imperios en un espacio en medio de todos estos imperios que es Armenia, y cómo esa visión de verse entre diferentes cosmovisiones y que afectan a la visión del mundo, eso hace que aparezca un algo nuevo. Y aquí viene como yo lo veo. La identidad gitana es una de estas identidades conscientes, que se crea casi de forma consciente. Y eso para mí es lo que
claro, eso es cuando ya llega a Europa y es cuando parece como que nos obligan a estudiar la historia de los gitanos como si fuera la historia otra vez de los reyes y de las reglamentaciones que han ido contra los gitanos, ¿no? Que sí, eso definen también, definen hacia dónde como tú dices, hacia dónde nos han llevado, definen también qué se ha ido perdiendo, ¿vale? Todo eso lo define, no sé si lo define, pero sí lo afecta. Pero a mí me gusta pensar que en esta arqueología de la historia de los gitanos también nos debe dar la posibilidad de pensarnos diferentes. Y ahí es donde podría también enlazar a lo que ellos hablaba de la necesidad de que a partir de esta conciencia de cómo se forma, cómo cristaliza las identidades gitanas, es lo que nos debe llevar a que el presente no es como pensábamos y el futuro será como queramos. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo estoy acercándome relativamente de forma muy reciente, porque es el propio Miguel Ángel el que me ha compartido conmigo los trabajos de este hombre, de Adrian Marsh, y la verdad es que es sorprendente, cuando menos sorprendente dado la serie de fijaciones, ¿no?, convencionales que existen en torno a la historiografía, ¿no?, sobre el pueblo gitano, etc., ¿no? También, claro, creo que de alguna forma Miguel Ángel y yo coincidimos en determinadas estrategias, ¿no?, como decía Angeli, en torno a la cuestión identitaria. Y es curioso porque es verdad que es un tema. También, de alguna manera, porque pertenecemos a la misma región, vamos, y tan misma que la abuela de Miguel Ángel vivía en una calle y mi abuelo vivía en la paralela, y después la madre de Miguel Ángel vivía en una calle y mi padre vivía en la paralela. Esto lo hemos descubierto nosotros cuando nos conocimos, ¿no? Y después la abuela de Miguel Ángel, materna, vivía en un barrio delante de la iglesia donde bautizaron a mi padre y donde se casaron mis abuelos paternos. Entonces, y desde que nos conocemos hemos vuelto mucho en conjunto, ¿no?, a nivel colectivo sobre estas cuestiones una y otra vez. Yo diría que no hay día, y no exagero, en el que no volvamos sobre esa cuestión. De una forma u otra siempre estamos debatiendo sobre esta cuestión de qué implica, ¿no? O sea, de qué manera colocarse de una forma estratégica, crítica, en torno a la cuestión identitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es la exploración y la descolonización de la propia identidad, de la propia historia, y otra muy diferente es aceptar de forma acrítica la identidad que desde el poder se te otorga, ¿no?, el lugar que se te otorga desde el poder. Es verdad que también hay que reconocer que, bueno, a ver, este ir y venir en torno a la identidad, en torno a cómo uno se explica a sí mismo, pero sobre todo cómo uno se explica al resto, ¿no?, cómo uno se explica públicamente, tiene que ver también con, es decir, determinadas cuestiones. Entre ellas, primero, como decía antes, creo que hace falta una investigación seria. Yo confío que Miguel Ángel también apunte cuestiones en los próximos años sobre esta cuestión que voy a apuntar, porque creo que está en condiciones de hacerlo, sobre las particularidades del Bajo Guadalquivir, las particularidades de la identidad gitana en el Bajo Guadalquivir. No para construir, como también le gusta mucho a determinados historiadores, una especie de diferencia radical, ¿no?, entre la gente gitana debajo de, es decir, la gente gitana andaluza y más especialmente en nuestra zona, y el resto. No por eso, sino porque es verdad que existen particularidades. Es verdad que existen particularidades. Y creo que el mestizaje también tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque lejos de un relato romántico en torno al mestizaje, el mestizaje nos ha marcado especialmente en esa zona. Y eso es otra cosa que Miguel Ángel y yo tenemos en común. Tenemos encima eso. Y, por otra parte también, pues, aunque se sabe que desde los inicios los gitanos son muy diversos a nivel es decir, de apariencia, etc., es verdad que en nuestra zona el mestizaje tiene un papel importante y sujetos mestizos tienen más posibilidades de jugar. Eso es evidente, es una cuestión de colorismo,
que también impacta, ¿no?, en la comunidad gitana, tenemos más posibilidades de jugar, ¿no?, al escondite. La cuestión es jugar al escondite de forma crítica, es decir, siempre de alguna manera evidenciando todas las relaciones de poder que se ponen en marcha, y otras de forma deshonesta, escondiendo y apareciendo, ¿no?, de manera que uno, pues, este es también algo que genera mucho debate, y no solo entre la población gitana. Ya sabéis que es un tema muy importante, yo creo que en el seno de cualquier comunidad, porque existe el passing, eso que se llama el passing, ¿no?, existe en todas las comunidades. Entonces, yo estoy ahora mismo iniciándome en una aproximación diferente a la historia gitana, y la verdad es que estoy aprendiendo mucho, pero es una materia que no, es decir, no controlo todavía ni un nivel de principiante, ¿no?, de amateur. Estoy ahora mismo en la antesala de acercarme de forma amateur a esto. Le recuerdo al público, a la gente que está escuchando, que puede hacer preguntas usando el chat o usando el icono de la mano levantada, o como quieran. O sea, aprovechemos que están aquí Miguel Ángel y Helios para comentar, preguntar y no sé, intercambiar ideas también. Con respecto a la memoria, a mí bueno, estoy en esto, ¿no? Pensando, entonces voy y vengo de ideas que son a veces muy identitarias, en el sentido siguiente. Aquí, en el Estado y en Cataluña, el modo de hablar de la heterogeneidad y también de no hablar de las desigualdades es a través del significante intercultural, ¿no? Que es complicado y que tiene cierta, bueno, que encubre un deseo europeo de no decir, ¿no?, de qué está hablando cuando se habla de interculturalidad. Es decir, cuando se habla de las luchas trans o feministas o la lucha de clases, se entiende inmediatamente, porque hay una construcción histórica, cuál es el eje de opresión, ¿no? ¿Cuál es el eje de opresión que pesa sobre las mujeres y por las cuales nos hemos organizado en un movimiento muy fuerte y diverso, que es el movimiento feminista o los feminismos? Y cuando se habla de lucha obrera, lucha de clases, se entiende perfectamente por una construcción y unas luchas de dónde viene, por dónde pasa la opresión. Cuando se habla de interculturalidad, pues queda completamente escondido de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, es un significante que no sirve para expresar ninguna idea sobre los parámetros racialistas, ¿no?, de la mirada de la sociedad en los imaginarios. Es una idea que nos sirve para hablar de la desigualdad en cuanto a las oportunidades. También es una bolsa, porque en la interculturalidad de una ciudad entra la población gitana y la migración magrebí y la migración latinoamericana, que tenemos además por una cuestión de lengua y por lo que sea, estatus distintos, ¿no?, estatus migratorios. Y con respecto a la memoria, cuando pues yo me he planteado esta tarea hace un par de años ya, que vengo trabajando qué son las memorias migrantes en Barcelona, pienso, es necesario reconstruir, conocer, decía Miguel Ángel en noviembre, conocer las memorias para reconocerlas. Yo sigo pensando que esa es la estrategia, ¿no? Hay que conocer la memoria de Guinea Ecuatorial, de la relación con Latinoamérica, las memorias magrebíes, para reconocerlas aquí, como parte del estar aquí, ¿no?, como para hacer un recorrido de pertenencia. Pero al mismo tiempo, bueno, dudo de mi propia conclusión, ¿no? Estoy ahí con esto, como es que no sé en favor de qué estoy trabajando en la reconstrucción de esta memoria, ¿no? Entonces, o sea, y después de las jornadas me queda claro que
La memoria multicultural, en todo caso, antes que pasa por un ejercicio de denuncia permanente, ¿no? No sé qué piensan ustedes, si me ayudan, porque yo seguiré, ustedes escaparán y yo seguiré en este trabajo de memorias. Pues estaba pensando en, verá, como soy historiador y además como soy historiador de cosas muertas, más que de cosas que se están muriendo, pues siempre me suelo ir para atrás, ¿no? Y estaba pensando en todo esto de la diversidad, ¿no? Dos cosas pensaba. Una, le recomiendo a la audiencia que nos esté siguiendo, hay dos investigadoras, realmente dos periodistas gitanas, Lela Sapik, que trabaja para un medio comunitario en Canadá que se llama La Converse, y la otra sí es de Austria, espérate, ya vendrá, ya vendrá. Bueno, son dos investigadoras que trabajan mucho sobre esto y sobre todo Lela abiertamente cuestiona esto de la diversidad de la siguiente forma. Ella dice que cuando en el espacio mainstream se usa la diversidad, se usa para no hablar del racismo. Eso está claro, ¿no? Pero luego también, como historiador, recuerdo también muchos episodios de la historia del Imperio Español, donde en el espacio simbólico de la fiesta, hablo de los corpus, hablo de... había una representación de las naciones del imperio, ¿no? Claro, de hecho, pues, no solamente en el corpus, sino incluso en otros episodios así donde las comunidades se organizan para mostrar su adhesión a la corona, pues aparecen la nación, de hecho en 1746 aparece la primera, que yo conozca, una de las primeras manifestaciones públicas colectivas de los gitanos españoles en Sevilla, y aparecen como la nación gitana, ¿no? Claro, esto es lo que a mí me hace como, me ayuda a pensar que esto de la diversidad es muy viejo, ¿no? Es decir, el imperio también le interesa, al imperio español, pero a los otros imperios también, le interesa mucho reconocer de una determinada forma la diversidad de sus naciones. Entonces, claro, a lo mejor eso que tú estás haciendo ahora de la reconstrucción de las memorias, siempre está bien, lo necesitamos hacerla, reconocerla, como dices tú, pero siempre que no perdamos de vista desde qué ámbito estamos escribiendo, pensando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos arriba, ¿no? Y cómo nos relacionamos con otras memorias. Claro, es que por eso yo tengo como, quizás es una obsesión, pero porque lo estoy viendo en la práctica actual, ¿no? Estoy viendo como ese tipo de espacio donde se habla de una determinada forma de memoria que a la vez también despolitiza el debate de la historia. Es como que hablar de memoria, al final tú hablas de tu pequeño problema, pero no le encuentras una conexión con la historia que está por encima de esto. Y esto es algo que se ve actualmente. O sea, tú puedes hacer un trabajo sobre las memorias de los gitanos en la calle Nueva en Jerez, pero también lo puedes hacer de las comunidades latinas que están aquí en Sevilla, en Santa Teresa, y puedes hablar con ellos y puedes hacer un trabajo de reconstrucción de sus memorias. Pero lo interesante también será saber explicarnos desde una visión crítica de la historia por qué, porque es que si no la memoria al final también tiene por pura esencia esos espacios limitados están conectados a las sensaciones, están conectados a algo que muere, es algo que necesita tener un tipo de soporte que luego a ti te permita enfrentarlo a otros, ¿no? Y luego también la memoria se olvida. Es decir, que conscientemente muchas veces decidimos cerrar la memoria porque duele, porque estratégicamente nos interesa. Entonces, cuando te viene un pesado como él y como yo y te dicen, oye, que acuérdate que es que... Entonces, ahí es donde te das cuenta que la memoria, si no tiene relación con un discurso histórico crítico, no tiene sentido. Completamente, completamente. Sí, de hecho, ahora que dices eso, recuerdo que, no sé, creo que fue hace un par de años, no, hace más. Escribimos un pequeño artículo, Miguel Ángel y yo, precisamente hablando de mestizaje y raza en la zona de la que nosotros provenimos. Porque la retórica del mestizaje forma parte de un esfuerzo
fundamentalmente institucional, por presentar la idea de diversidad. La idea de diversidad, incluyendo a la población gitana, que es tan importante que es imposible desplazarla, pero es posible, como decía antes Miguel Ángel, hablando del gitanismo, sobre representarla de determinadas maneras que obstruyen el potencial rebelde de la memoria y el potencial rebelde de la historia que se construye a través de la memoria, ¿no? Y viceversa, o viceversa. Entonces escribimos un artículo que fue muy mal recibido por mucha gente, especialmente en nuestra zona, porque se presenta el relato de que en Jerez no hay gitanos ni gachós, que es como nosotros decimos a los no gitanos, ¿no? En Jerez. Estamos todos mezclados, somos todos. Y entonces, Miguel Ángel y yo, que venimos de familias en las que hay precisamente historias de mestizaje, nos pusimos a hablar sobre esta cuestión. ¿Qué implica? ¿Qué implicó el mestizaje? Si escuchamos a los ancestros y a los abuelos vivos, y las historias de mestizaje son historias repletas de violencia, repletas de jerarquías, es decir, que de repente, ¿no? Ese planteamiento light de la diversidad y de la intercultura se viene abajo por completo. Y lo que aparece no es agradable, pero lo decía Miguel Ángel, no es agradable, y la primera reacción es: vamos a cerrar esta cuestión. Vamos a cerrar esta cuestión porque aquí hay muchas heridas, ¿no? Y tampoco se trata per se, digo per se y únicamente, de meter el dedo en la herida. No siempre, quiero decir, ¿no? Algunas veces sí. Sino de encontrar maneras estratégicas, comunitarias, de sanarla, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante en lo que respecta a la reconstrucción de las memorias, que es siempre estratégica, porque es muy fácil caer sobre la gestión de la diversidad, ¿no? Que las instituciones culturales y la política institucional ponen en marcha para doblegar el potencial rebelde de esa memoria, ¿no? Bueno, y en el caso de elementos culturales, como en el flamenco, es clarísimo cómo la manera en que se utilizan estos elementos para romantizar. Y en el momento en que se romantiza, ¿no? Se romantiza y se crea un discurso como si fuese de una familiaridad que realmente no existe, ¿no? Cualquier persona, no sé, catalán o castellano, alejadísimo de los gitanos, reconoce en el flamenco algo que le pertenece. Entonces es como que hay una relación con estos elementos que romantiza en el sentido de que oculta la verdadera relación de violencia, apartamiento, ¿no? Desconocimiento. O sea que allí la memoria funciona como es un arma de doble filo, ¿no? O sea que hay muchas políticas de memoria y hay una política de memoria que podría conducir a, a darnos la idea de una armonía que no existe, ¿no? Mira, yo por buscar una conexión con esto que hablamos del flamenco y la colonización del norte de Marruecos, que la gente diría que tienen que ver uno con lo otro, ¿no? Claro, una parte también de la investigación del flamenco, claro, el flamenco aparece en la década de 1860 como tal, y a partir de ese momento pues, hay una explosión también de esta afición de la que antes hablábamos, de la afición a los gitanos, también tiene como su pata de publicaciones, es decir, que una parte de ser aficionado a los gitanos era ser experto en temas gitanos. En el ámbito internacional tenemos la Gypsy Lore Society, que es una sociedad de grandes hombres blancos que son grandes expertos en los gitanos, los mismos gitanos, y en el ámbito del flamenco, pues algo parecido, ¿no? Claro, y entonces ahí se inicia una línea de autores que continuamente son referenciados. Se usa muchísimo George Borrow como como fundamento de la historia de los gitanos, como parece como que es como
como es una autoridad y nadie la cuestiona, pues es como que hay que citarla siempre, ¿no? Yo solo tengo contabilizada que, por ejemplo, en el periodo de 1963 hasta el 2010 hay 7 ediciones en español de Los Cincalís de Borru. Si es como es, y te vas a cualquier feria del libro de cualquier parte de España y te encuentras Los Cincalís de Borru como referencia, ¿no? Bueno, pues en ese periodo que va desde finales del 19 hasta el año 22, que el año que viene además es como vamos a encontrar muchísimo espacio institucional a la conmemoración del concurso de cante de flamenco de Granada, que es como el culmen, vale, sí, y Lorca y Falla. Bueno, pues hace poco descubría, y se lo pasaba a Helio, descubría que a la vez que en Granada los intelectuales españoles se reunían para salvar el flamenco porque estaba en decadencia, España estaba ocupando militarmente el norte de Marruecos de una forma despiadada. Y es como que además también es curioso que muchos de los debates sobre ese pozo andalusí del flamenco se redescubre a finales del 19, que es cuando España ocupa el norte de Marruecos o empieza ese periodo de guerra. Es como que a la vez que ocupamos el norte de Marruecos, vamos investigando nuestra historia de una forma determinada, ¿no? Es como que la memoria andalusí se despierta porque ocupamos militarmente Marruecos, ¿no? Y ahí te das cuenta como que la historia hay que darle unas cuantas vueltas, ¿no? Y por supuesto que hay que cuestionarla, ¿no? O sea, incluso hay que ser valiente y poder contar la historia del flamenco o las historias del flamenco y descubrir en ella nuestras historias. Es decir, que no hay que construir de nuevo otra historia universal del flamenco y dejarla como esculpida en mármol y intocable. No, nada es intocable, todo se puede seguir cuestionando, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o comentario? El público es tímido, es calladito, es... Sí, pero luego el vídeo seguramente empezará a dar vueltas y te he escuchado, te he visto. Sí. Hombre, sí es verdad que en el último año y pico ha habido bastantes publicaciones en el Estado español de investigadores, de académicos, activistas, y la verdad que hay un debate que se está empezando por fin a generar en un nivel de cuestionamiento más, no sé, como más integral. Ya no es solamente historias pequeñas, sino, bueno, intentar desde experiencias de carrera X, pues se está creando como por fin un proto espacio de debate científico o debate académico o debate político gitano en el Estado español, y eso pues se agradece, ¿no? Luego, Antes de que... Sí, perdón. no, quería preguntar por ese texto del que hablaba Helios, que escribieron ustedes. ¿Dónde se puede leer? A ver, voy a buscarlo ahora mismo. Perdón, Miguel, que te No, o sea, interrumpí. mientras Arios busca eso, yo comento otra cosa. Claro, por eso es importante lo que estamos hablando del cuestionamiento de la historia desde la cultura del arte, porque, claro, el arte también sirve para justificar muchas cosas. Y ahí es donde, a la vez que está habiendo este debate de publicaciones y como que por fin parece como que ya hay diferentes activistas y académicos gitanos que se están preguntando sobre sí mismos, pues en el espacio artístico hay todavía, quizás hay una falta de ese cuestionamiento. Y pongo el ejemplo claro. Es decir, a finales durante los 70 hubo un periodo muy activo, un pico de producción cultural gitana en el Estado español, ¿no? Y también esto tiene que ver con algo que se puede analizar como en los periodos, en la historia del flamenco hay picos donde hay momentos de mucha producción gitana con nombres y apellidos, ¿no? Y es curioso que esos momentos coinciden también con momentos de debates políticos sobre los gitanos. Es decir, a finales de los 70, junto con el resto de fuerzas enfrentadas en el Estado español, los gitanos también se cuestionan y se plantean cuál es su espacio. Y eso se planteó como una especie de pequeño revolución cultural gitana en los 70, ¿no? Claro,
hay otros momentos que luego por diferentes motivos también aparecen, ¿no? Pero actualmente hay una masa inmensa de chavales que en redes son muy productivos y a mí como que me sorprende muchísimo la cantidad de gitanitos que son además muy críticos consigo mismos, y hay como un magma que se está articulando y está buscando su espacio, ¿no? Pero sí es cierto que en el ámbito del flamenco hace falta muchísima, una actitud más valiente, sobre todo de muchísimos de los grandes nombres de gitanos en el flamenco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estos mismos grandes nombres están haciendo lo contrario de lo que hacen los otros gitanos. Es decir, es como que continúan con las narrativas de la modernidad, dicho en bruto, ¿no? Es como que te das cuenta como que incluso cuando se habla de lo que ya se ha convertido en un tropo, en un lugar común, parece como que los gitanos, cada vez que hacemos un espectáculo crítico, pues estamos obligados a hacer 500 años de historia en 1 hora y cuarto. Y ven a hablar de las leyes. Claro. Sí, eso hay que hacerlo, vale, sí, pero hay que Claro. buscar otras fórmulas, ¿no? Vale, pues incluso eso, que se ha convertido ya en un lugar común, pues, tío, a eso hay que darle otra vuelta, porque al final estamos consiguiendo el efecto contrario, que es como que ya te puedes encontrar el relato de que, bueno, esto ya pasó, ahora ya estamos en democracia y ya esto es el pasado. No, tío, hay que empezar a ver que este tipo de cuestiones todavía nos atraviesan, ¿no? Yo se lo digo Claro. se lo digo muchas veces a Elio, que yo como artista suelo pensar en que desde el arte sí se tiene la posibilidad de salir de la modernidad. Porque él dice que no, que estamos atravesados por la modernidad y es como que es imposible salir de ella. No lo sé. Bueno, ahí, porque cuando este ejercicio crítico que hacemos, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Como preguntarme, cuestionarme, desidentificarme a propósito, no dejar que me atrapen en la caribeña, migrante, es un ejercicio que a mí me gusta y sobre el cual pongo mucho, pero no deja de ser un ejercicio que hago a contracorriente de lo que se me impone. Es decir, que al final lo que pienso y lo que estudio y a lo que dedico mis horas tiene que ver con esa capa, ¿no? De modernidad, progreso, blanquitud, etc. Quería preguntarles, así, referentes, por ejemplo, en otros estados, en otros lugares de Europa, donde haya como, una gitanidad rupturista. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en arte contemporáneo o teatro experimental, ¿no? Gente que ha logrado romper con la reclamación histórica. ¿Hay algunos referentes que a ustedes les guste? O en el caso de Helios, de la literatura, aquí. Bueno, yo creo que sí, digas, Miguel. No, Miguel como... tiene más contacto con... Él puede dar nombres interesantes. Yo me considero en parte no discípulo, porque un maestro tiene que estar vivo, ¿no? Yo digo que demasiado fácil ese maestro muerto, ¿no? Demasiado roto ese espejo, ¿no? Tiene que estar, el espejo tiene que estar bien vivo pero sí es verdad que me considero como, bueno, me he inspirado, he aprendido muchísimo de un gran autor, un gran intelectual que se llama José Heredia Maya. José Heredia Maya fue un poeta extraordinario y también fue dramaturgo. Y la verdad es que tenía una ambición intelectual fuera de lo común. Y aquí estamos, aquí estamos otra vez navegando los lindes de lo identitario, ¿no? No solo como gitano, porque a veces a él le dijeron una vez en una conferencia, no es literal, porque esto lo podía contar mejor Pepe Heredia, que es su hijo, que conoce estas anécdotas bien. Pero alguien le dijo, usted tiene un cerebro privilegiado, usted tiene un cerebro gitano privilegiado. Le dijo, perdona, no, tengo un cerebro privilegiado. A ver, es decir, no me encasilles, ¿no? Que ya sabemos cuál es la estrategia. Pero José Heredia Maya
forma parte de una generación que en los años 70, sobre todo, impactó muchísimo con sus propuestas, y eran propuestas realmente rupturistas, y sufrió las consecuencias. Sufrió las consecuencias. José Heredia Maya fue, de alguna manera, fue atacado y ha sido vilipendiado, y su historia, su memoria también lo ha sido, cuando ha sido definido por muchos como uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Andalucía, aunque yo creo que hay motivos para decir que, bueno, que es del Estado español, ¿no? De hecho, su obra poética fue saludada por grandes como Vicente Hierro, Rafael Guillén, incluso fue reseñada por el New York Times en los años 70, y aquí apenas nadie sabe quién es José Heredia Maya, ¿no? Por eso digo que sufrió de alguna manera, ¿no? Sufrió ese impacto. Hay más gente. Lo que ocurre es que yo hablo, ¿no?, de mi libro, como diría. Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Como que hablo de quienes me han influido, ¿no? Pero creo Bueno, que sí. ahí está Miguel Ángel, hay mucha gente creando, mucha gente muy interesante ahora mismo creando. Hay dos comentarios del público aquí. Te doy la palabra, Miguel, y leemos los comentarios. Sí, ya lo he leído y creo que puedo intentar responder. Vale. Es decir, tú antes preguntabas sobre otros ejemplos Sí. espacios que donde se estén creando. Claro, yo, de hecho, pues tengo mucha conexión con lo que se está haciendo actualmente en Berlín, porque soy miembro del Consejo del Instituto Europeo de Cultura Gitana, pero más allá de eso, que esos son pues casi frutos de años de viajes con diferentes proyectos artísticos. También hubo un tiempo en que tuve una forma de acercarme a la propia historia de las artes escénicas gitanas. Pues yo mismo soy consciente ahora de que iba siguiendo como una otra forma, como que de nuevo para construir esa historia me fijaba en la forma de hacerlo de la academia. Entonces, pues hablaba de la prehistoria y ahora el Renacimiento y luego la decadencia y luego la vanguardia. Y es como que, bueno, pues lo he hecho. Y si la gente puede entrar en la sección de teatro de la página del archivo ROM Archive, ahí puede verlo, ¿no? Vale. Y puede encontrar los momentos, sobre todo el momento fuerte de los años 30, 20, 30 en Rusia, ¿no? Con la creación del Teatro Romén, que es una de las instituciones culturales gitanas más antiguas y que sigue todavía. Pero luego tuve también la suerte de poder trabajar con el otro pico fuerte de la cultura gitana, que es Serbia, Yugoslavia, que es Macedonia, que es con Pralipé, ¿no? Vale, todo eso está, y hay en Berlín sobre todo es una ciudad que está recogiendo ya no solamente a la población sinti alemana, sino también a muchísima población gitana que viene de los Balcanes, como consecuencia de las guerras de Yugoslavia, pero ya también hay muchísima gente. Y luego incluso se ha convertido en un espacio amable para la comunidad gitana LGTB, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Y hay un par de galerías de arte gitano, o sea, hay como un espacio de mucha creatividad. Hay un artista que me gusta mucho, quizás de los que más, de los que anda por allí, que es también muy crítico, que es Slavica Markovic. ¿Te acuerdas, Elios? Que es un gitano que hace títeres críticos y políticos, ¿no? Sí. Vale, todo eso está, pero yo desde hace unos meses yo mismo también me he cuestionado mi propia forma de narrar esto que estoy haciendo. Y tiene también que ver con mi práctica ahora desde la gestión cultural, que es donde estoy ahora en este momento, ¿no? Como intentando colocar la perspectiva de la creación gitana contemporánea dentro de la complejidad del mundo de la gestión cultural desde el ámbito municipal, además, en Sevilla, ¿no? Pues me doy cuenta o sea, me cuento, creo que lo he contado antes, pero no me importa volver a sacarlo. Para mí es muy importante en el espacio artístico ya no solamente reconocer lo que hacen los artistas, sino en qué contexto se hacen y en qué espacios. Porque eso es lo que a mí eso es lo que a mí me da como la seguridad de que lo que allí ocurre tiene un sentido diferente si es en un lado o en otro. Y eso es una forma un poco bruta de verlo, pero es lo que cuando yo le planteo a Elio la posibilidad artística, filosófica de salir de la modernidad
es así como me voy explicando la historia de las artes escénicas gitanas. Es decir, podemos ver que hay una historia de las artes escénicas gitanas que puede ir desde los títeres turcos, que todavía es una tradición viva, hasta, yo qué sé, hasta el flamenco actual o los títeres de la tía Norica. O sea, hay muchísimos ejemplos, o el mundo de los toros, o el mundo de la doma de oso. Es decir, que yo tengo una visión como mucho más compleja de lo que significaría la creación escénica gitana. Pero lo que para mí es importante es, y ahí es lo que tú puedes hacer el mismo espectáculo dentro y fuera de la modernidad. Por lo menos como un espacio donde tú tienes un reconocimiento interno y es un tiempo diferente. Y para mí es importante reconocer ya no solamente los creadores, sino también los espacios. Y eso es lo que luego, si quieres, en el ámbito del flamenco se podría concretar con los barrios gitanos de España, ya no solamente del sur, sino de espacios donde aquí sí se puede hablar de naturalidad de la música en el espacio público urbano, ¿no? Eso, claro, como consecuencia de la gentrificación, pues también, y lo mismo que muchísimas otras cosas, también sufre y también van desapareciendo estos espacios de encuentro, estos espacios amables para los gitanos. Bueno, de alguna manera le has contestado a Paola, que ha hecho, que te ha comentado algo en el chat. Y Javier quiere hacer una pregunta. Javier, yo te di la palabra si quieres abrir tu micrófono y preguntar directamente. Sí, ¿me escucháis? Perfectamente. Sí. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos ponentes y a la presentadora. Muchas gracias por esto, que quería ya también, ya que estaba, pues, que escuchéis una voz, ¿no? Que hay humanos aquí detrás, al otro lado de la pantalla. Te agradece. Y bueno, en realidad quería hacer una pregunta, ya que estoy, voy a hacer un comentario también, pero en primer lugar quería haceros una preguntita sobre, porque he estado buscándolos por aquí y no los he encontrado. Uno era un historiador que desarrolla una historiografía gitana desde Turquía y tal, que he intentado entender el nombre, a ver cómo va. Si lo podéis escribir en el chat, pues os lo agradezco, la verdad. Ahí lo lleva. Bueno, creo que lo he puesto, lo pongo para todo el mundo. A mí no me sale. Ahora lo pongo, no te preocupes. Vale, ese es uno y el otro es Leila Sapik o algo así, una francesa. No, es rumana canadiense. Leila vale. Sapik. Y la otra es Gilda Howard, que son dos periodistas súper cañeras. Gilda Howard. Y ahí aprovecha y escribe el nombre de Markovic también, así yo me lo... Bueno, si no después ya... de transcriptor. Ya. Claro, porque es que además eso es algo que es muy... que no se conoce en el ámbito español. La idea esta de que la diversidad de posiciones y de vida y de experiencias gitanas es además multilingüe, es decir, tiene muchísimas lenguas y hay una riqueza brutal. Y bueno, aparte de esto, quisiera hacer un comentario de cosas que he estado pensando, ¿no? A lo largo de toda la charla, y de alguna forma un cierre que yo le he dado a la charla en mi cabeza, intentando conectar una primera parte que habló Helios con respecto a la alteridad y toda la teoría del otro y demás, y luego de cómo, que habéis sacado al final la pregunta sobre la interculturalidad y la diversidad y demás conceptos que utilizan las instituciones de poder para eclipsar en gran parte de esas narrativas, ¿no? Creo que una época que a mí me parece muy interesante para investigar y para analizarla es los años 70 en España, donde precisamente esa alteridad, mientras se están desarrollando esos discursos de alteridad en tantos sitios, mucho en Francia, ¿no? La parte francesa es la que a mí más me interesa particularmente, pero aparte de eso hay muchos otros más. Al mismo tiempo se está desarrollando dentro del arte flamenco, tanto por gitanos como no gitanos,
se está desarrollando ya de forma ya descarada y masiva un cierto discurso sobre España como país del turismo, que, bueno, toda la campaña esta de Alfredo Landa, un turismo masivo, mandando a chicas suecas, rubitas a Benidorm, y se utiliza un arte que en principio ha estado, digamos, castigado o olvidado por gran parte de la historia de España, y se utiliza, sin embargo, para fomentar aún más ese turismo, ¿no? Como que los órganos propios de poder utilizan ese arte periférico, ¿no? de los márgenes, esa expresión artística, para fomentar su propio delirio capitalista de acaparación y de explotación de los recursos naturales, ¿no? Y no sé, pues simplemente estaba yo dándole vueltas a esto mientras estaba ahí ahora el último comentario hablando, y quería soltarlo básicamente para comentarlo. Si tenéis algo más que aportar con respecto a esto, pues Gracias, Javier. Si os ha infundido algo, pues adelante. Muchas Igual gracias. nos queda nada, se nos fue el tiempo. Tenemos 20 segundos cada uno para... Vale. Okay. Venga, pues yo termino y que acabe el ¿vale? Vale, más que nada por responderle al compañero Javi, al que agradezco la deferencia por llamar y el interés, ¿no? Pero al que sí le sugiero de nuevo volver a cuestionar esa propia narrativa de el flamenco como algo que es del otro. Yo suelo preguntarle a mis alumnos de historia de flamenco, suelo preguntarle si ven el flamenco como una forma occidental de arte. Y entonces cuando con la misma pregunta ya evidentemente hay una afirmación. Entonces como que ya esa narrativa de la que hablaba el amigo Javier se cuestiona, se cae por sí misma. Es decir, el flamenco es una construcción europea en la que los gitanos participan, evidentemente, pero más allá de los debates sobre de quién es y eso, que eso pues, podríamos hacer quizás un debate aparte, pero más allá de eso es como que realmente la construcción misma del flamenco es una consecuencia de todo esto que hemos hablado durante hora y media. Pues sí, pues hay dos cosas, ¿no? Dos cosas. La primera es que yo creo que yo no creo que el arte, ¿cómo decirlo?, represente un camino en términos religiosos de salvación frente a la modernidad. No lo creo, pero sí creo que el arte, en toda su heterogeneidad, tiene la posibilidad de crear exterioridades relativas a la modernidad. Exactamente. Pero no solo el arte, sino también la lucha de los sujetos, de los pueblos, porque esta es una cuestión importante. Somos pueblos y comunidades, no por mucho que hablemos también como individuos, ¿no? La única manera de cuestionar la modernidad, de crear exterioridades relativas a la modernidad, para mí no es individual ni pasa por el individuo, pasa por los pueblos, de alguna manera, ¿sabes? Porque al fin y al cabo la modernidad nos atraviesa, y esto tiene que ver con algo, cuando Miguel Ángel decía, la historia del pueblo gitano empieza antes. Toda la historia de todos los pueblos empieza antes. Lo que pasa es que la modernidad nos salpica, ¿no? Y por eso ahora podemos ponernos a hablar y entendemos, porque la raza nos ha salpicado y nos ha intoxicado, y de alguna manera compartimos eso y podemos ponernos de acuerdo, ¿no?, en torno a eso. Ya antes de la modernidad hay quienes dicen que es imposible, hay otros que dicen que lo es, pero, y con muchos peros, ¿no? Y hay otros que dicen que sí, que es posible y sin peros. Y yo intento pues navegar entre esas tres posiciones. Muy bien. Pues muchísimas gracias, la verdad ha sido un gusto escucharlos, ¿no? Es un placer hablar con poetas, pensadores, escritores tan geniales como ustedes, y además con una chispa increíble. Yo continuaría en el bar si estuviésemos físicamente, pero por ahora no se puede. Con Helios, que vive aquí
será más pronto. Y Claro. con Miguel Ángel, pues cuando puedas subir o yo bajar al sur, conocernos presencialmente. Gracias a los dos. A ti, Yeli, a Les vosotros. invito a la última sesión, que será el 25, presencialmente y virtual también. Y habrá un momento de poesía y pues un encuentro entre gente que ha participado en las jornadas y que no hemos podido vernos, abrazarnos, contarnos. El 25 en el Centro de Cultura y Memoria del Bosque. Ok, genial. Genial. Gracias. Chao. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo.